Voy a leer un poquito de la biografía de Jimena de Gortari Ludlow. Trataré de resumirlo. Ella es profesora de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Actualmente coordina institucionalmente el área de investigación de la Ibero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Jimena tiene un postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de UAM Coajimalpa. Además, es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña con la tesis La revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico, Barcelona. Además, tiene una especialidad en museografía. Jimena es autora del libro Guía Sonora para una ciudad y de los artículos sobre entornos sonoros. Ha participado en seminarios, congresos y en asesorías de proyectos urbanos. Ha realizado investigaciones en acústica urbana, paisaje sonoro, contaminación acústica, salud urbana y espacio público. Hoy en día, Jimena es lectora y directora de tesis de posgrado en su área de investigación en la Ibero y en otras instituciones. Es docente de la licenciatura de Arquitectura y en los doctorados de Estudios Críticos de Género y de Historia, además de Teoría y Crítica del Arte de la Ibero, México. Es consejera de Gobierno y consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Pues un gustazo, Jimena, y de verdad muy felices y atentos a tu presentación. Yo te dejo con el uso de la pantalla y el micrófono. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a Manfred, porque es cierto que nos conocemos hace 7 años, tuve la oportunidad de ir a Guatemala, al Landívar, y ahí nos conocimos, estuvimos en un congreso, bueno, en fin, compartimos varios días, fuimos a la Antigua, la verdad es que rememoraba hoy justamente eso, o sea, me daba hasta un poco de nostalgia, y muchas gracias a Creamos Guate para presentar este proyecto que ahora, bueno, pues justamente les voy a compartir. La verdad es que es la primera vez que presento algunos de los resultados de esto que llamé el Diario Sonoro en Cuarentena, y creo que tiene sentido pensando en cómo se llama este encuentro que tienen, es el 4º encuentro de urbanismo en donde se habla de anécdotas urbanas. Y cuando hablamos de anécdotas hablamos de relatos, en donde pues hablamos de hechos reales, con personas reales y con lugares reales. Creo que en un diario justamente lo que se busca es pues que la gente nos comparta, o la gente comparta en un papel sus relatos y lo que le ha acontecido el día a día, ¿no? Entonces, finalmente creo que va recogiendo anécdotas. Y debo decir que este diario, pues, insisto, es la primera vez que presento algo de los resultados. No están todavía suficientemente analizados. Sigo trabajando en ellos. En realidad, ahora les conté un poco cómo surge y por qué en realidad me importa trabajar pues, el entorno sonoro. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar como arquitectos, urbanistas, docentes y gente que le importa y quiere las ciudades, es que las ciudades son al mismo tiempo compartidas y excluyentes. Y quienes las vivimos y las amamos, pues tenemos la responsabilidad de transformarlas. Creo que de alguna manera tenemos que mirar al futuro y estar siempre pensando en eso. Y la ciudad es un espacio de comunidad, es un espacio justamente para pensar en conjunto, y creo que pues una de las cosas justamente que pasa con el sonido tiene que ver con eso. Entonces, bueno, ¿por qué el tema del sonido? ¿Por qué estudiar el sonido en la ciudad? ¿Por qué finalmente pensar en que el sonido de alguna manera imprime y es importante de analizar desde el ámbito del urbano, desde el ámbito de lo arquitectónico? Creo que ya lo decía Ramón Pelinsky, ¿no? O sea, lo dice, finalmente la vida cotidiana tiene una banda sonora. Yo me he dedicado en los últimos años a convencer a la gente que el sonido es importante. Y si pensamos en el sonido, y no voy a hablar ni en términos positivos ni en términos negativos, simplemente pensar en el sonido que nos envuelve todos los días, pues el sonido está presente en nuestras vidas las 24 horas del día. No tenemos párpados auditivos. Y si hacemos memoria, y si en realidad hacemos memoria y pensamos en la escucha, si ponemos atención a lo que nos rodea en términos del sonido, estamos escuchando. Y eso es finalmente lo que es importante. O sea, de alguna manera el aprender o reaprender a escuchar haría que tuviéramos ciudades probablemente y seguramente más habitables, ¿no? Entonces, creo que el gran problema que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, es que estamos acostumbrados a ese sonido que nos envuelve. Y ese sonido que nos envuelve pasa, en realidad, a prisa, tiene una consideración prestamos poca atención, y entonces, pues lo que
una de las cosas de los ejercicios que hago, y es uno de los ejercicios justamente que recoge el diario sonoro, tiene que ver con la escucha activa, que implica solamente una limpieza de oídos, como decía Murray Schafer, ¿no? O sea, finalmente implica cerrar los ojos y de alguna manera eliminar la posibilidad de la vista para que enseguida se reactive el otro gran sentido que nos da, pues, sensibilidad, percepción y otra experiencia que tiene que ver con el oído. La verdad es que es una reflexión de hace mucho tiempo. Yo esto del el trabajo de los sonidos hace más de 10 años que llevo en esto, pero creo que una de las cosas que me ha pasado en los últimos años es que he estado trabajando sobre todo con temas de ruido, ¿no? O sea, finalmente la contaminación auditiva en las ciudades, o ruido, es algo que está cada vez pues más insistentemente en nuestras vidas, ¿no? O sea, finalmente es el segundo contaminante ambiental de las ciudades, impacta directamente en la salud, tiene no solamente impacto en la salud, sino también en cuestiones sociales y económicas. Creo que es fundamental trabajar en este sentido. Pero lo que es, pues, no sé si curioso fue una oportunidad, es que ahora he podido, y la gente ha podido redescubrir el entorno sonoro que nos envuelve, ¿no? O sea, finalmente, frente a la tragedia que estamos viviendo en el mundo, porque es a nivel mundial, con la COVID-19, hemos redescubierto que las ciudades se escuchan y que las ciudades tienen cierto tipo de sonidos y que el silencio nos puede producir ciertos beneficios y que el silencio tiene cuestiones de calidad de vida. Y hemos no olvidado, evidentemente, el tema del ruido, porque no hay que olvidarlo. Sin duda hay que seguir trabajando por mejorar acústicamente las ciudades, pero sí podemos trabajar ahora desde otro ámbito. Finalmente, pasar de esta consideración siempre en términos negativos de lo que sucede en las ciudades, empezar a trabajar en términos positivos con lo que sucede en las ciudades, que tiene que ver con los sonidos, que justamente es una de las cosas que busca encontrar este diario sonoro y recordar. Pero creo que es interesante pensar en términos del sonido. Bueno, finalmente nosotros hacemos distintos filtros cuando escuchamos algo, ¿no? Lo que es interesante en términos de pensar en el sonido es que pasa por distintas consideraciones. O sea, finalmente el sonido deseado, el sonido que sí escuchamos cuando tenemos una escucha voluntaria, porque recordemos que oímos las 24, como ya dije, ¿no? O sea, finalmente oímos incluso cuando estamos dormidos y por eso es tan importante tener entornos silenciosos para poder alcanzar ese descanso que es, pues, necesario y fundamental para la salud de todos y la calidad de vida. Pero finalmente cuando tenemos esa posibilidad de escucha voluntaria, lo pasamos por distintos filtros. Y son los filtros, digamos, uno es el que nos envuelve, que podría ser ese contexto temporal espacial que tiene que ver con el entorno urbano, pero también el espacio-tiempo en el que estamos, ¿no? O sea, finalmente tiene que ver con el horario en el que escuchamos ese sonido. Si tenemos reconocimiento de la fuente, porque eso nos da una seguridad y nos da algún otro criterio de consideración, pues, qué actividad estamos haciendo. Es fundamental entender qué estamos haciendo en el momento que escuchamos algo, porque eso va asociado. Pero otro filtro muy, muy importante es que llamo en participación en la actividad. No es lo mismo escuchar un sonido cuando se está participando que cuando no se está participando de él. Muchas veces cuando no se está participando de él es cuando le ponemos la categoría de ruido, ¿no? O sea, cuando en realidad nos está molestando. Y esta categoría de ruido, bueno, pues no voy a hablar de cómo se clasifica en términos de la Real Academia, ¿no? O sea, finalmente el ruido puede ser cualquier sonido que nos interfiera, cualquier sonido que de alguna manera interrumpa lo que estamos realizando, cualquier sonido que nos moleste, cualquier sonido que rompe ese equilibrio, ¿no? Cualquier sonido que se convierta en ruido que de alguna manera destruye eso que sí queremos escuchar, ¿no? Que no nos permite escuchar eso que deseamos escuchar. Pero bueno, en esa participación de la actividad, pues es importante también pensar cuál es la historia, la memoria y la lectura que tenemos de ese sonido, ¿no? O sea, si ahorita hiciéramos el ejercicio y todos los que están aquí, porque es viernes, sé que es de noche, aunque en principio todos estamos en casa, porque eso es lo que toca hacer frente a COVID-19, si cerramos los ojos y pensáramos en alguna memoria reciente de algo que nos ha sucedido, estoy segura que la sinapsis nos ayudaría a recoger alguno de los sonidos últimos. O sea, finalmente cuando se reconstruyen ciertas imágenes, ¿no? Ciertas memorias, ciertas anécdotas, ¿no? Ciertas anécdotas urbanas, anécdotas de cualquier tipo, pues el sonido no sé, envuelve esa actividad. Entonces, bueno, a eso me refiero con memoria. También tiene que ver con una cuestión de hábitos. Tenemos un pésimo hábito de escucha, ¿no? O sea, la verdad es que sí, estamos acostumbrados, o estábamos quizá acostumbrados, porque ahora sí hay que hablar como del antes de la pandemia y ahora
durante la pandemia, creo, la pospandemia, pues desafortunadamente todavía no podemos hablar de ella, pero creo que es importante hablar de esos hábitos que tenemos de escucha. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Todo esto se va a ir recogiendo y ahora lo iré retomando con el diario sonoro. Ya dije lo del reconocimiento de la fuente y también la identidad, ¿no? O sea, ¿qué nos identifica ese sonido? De alguna manera identificamos el sonido con el espacio o en realidad no tiene sentido con el espacio. Y por supuesto, la consideración personal individual, ¿no? O sea, el individuo y cómo de alguna manera filtramos y el sonido es fundamental. Tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con un estado anímico en el que estamos, tiene que ver con un lazo emocional, está asociado a temas de edad y género, por supuesto, ¿no? O sea, pues en esta diferencia que siempre... ¿Qué es importante hacer en términos de género? Bueno, las mujeres y los hombres no escuchan igual, ¿no? No perciben, no resienten y no dan las mismas categorías a los distintos sonidos, ¿no? En fin. Y bueno, el sonido, claro que sí, o sea, tiene sus mediciones clarísimas, ¿no? En términos de intensidad, frecuencia, la duración, si se repite o no, si es variable o no es variable, qué tipo de fuente y el tipo, ¿no? O sea, finalmente es continuo, descontinuo, estos impulsos que, bueno, pues en Guatemala lo saben bien, tienen, puedo decir, padecen o de alguna manera disfrutan, porque eso depende de la consideración de cada uno, siempre esta cuestión subjetiva de la pirotecnia, ¿no? O sea, para cualquier fiesta, pues, tanto Guatemala como México, evidentemente van acompañados de cohetizas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto o sea, era importante recogerlo y es importante pensarlo cuando uno está analizando el entorno sonoro de cualquier espacio, ¿no? O sea, porque estos filtros son fundamentales. Eso complejiza muchísimo los estudios, por supuesto, y también hace que digamos, evidentemente podemos hacer mapeos de los sonidos, pero es importante también recoger eso que la gente está escuchando y cómo se está sintiendo con eso. Entonces, bueno, dicho esto, como una pequeña introducción de lo que es finalmente el sonido o cómo escuchamos o cómo de alguna manera interpretamos lo que escuchamos y cómo experimentamos el espacio urbano a partir del sonido, puedo decir que pues la pandemia llegó, ¿no? Yo digo, en términos personales podría decir que en México creíamos que yo dejé de trabajar un día y pensábamos que en 15 días nos íbamos a volver a ver, estábamos en finales de marzo, en abril probablemente era ya el regreso, en fin, ¿no? Entonces la pandemia llegó y nos cambió completamente la manera de vivir, nos sigue transformando, seguimos pensando, sé que, en fin, podríamos hablar de esto, en términos de recoger anécdotas urbanas. Pero esta pandemia a mí me confrontó con otras cosas que creía que eran importantes hacer. Bueno, primero, el trabajo en casa, ¿no? O sea, finalmente era, bueno, pues ahora ya vas a estar en casa, vas a tener que trabajar con tu hija en el mismo lugar, pero también tienes que empezar a pensar en cómo reactivas o cómo apoyas o cómo haces trabajo comunitario, en fin, varias cosas. Pero también me enfrentó a una ciudad una de las avenidas más importantes de México, sino es que la más importante, Reforma, vacía. O sea, la ciudad se empezó a vaciar, la ciudad, estuvimos en semáforo rojo varias semanas, ese semáforo rojo indicaba que no podía haber actividad en la calle. Difícil en un país como México, evidentemente desigual y demás, no voy a hablar en términos porque pues la región más o menos comparte pues más o menos las mismas condiciones. Entonces, bueno, esta ciudad que de pronto se vaciaba también implicaba que se volvía totalmente silenciosa, ¿no? Un zócalo capitalino cercado primero, pero aparte sin gente, ¿no? O sea, la gente se había quedado en sus casas, guardada, de alguna manera tratando de entender, no sé si lo seguimos haciendo todos los días, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Y increíblemente se redescubría o se empezaba a analizar cómo iba a ser o cómo iba a ser esa nueva manera de volver a los lugares, ¿no? Y esa nueva manera de volver al lugar, al sitio y a comunicarnos, bueno, iba a ser ahora, bueno, y es, ¿no? Con estos tapabocas, esta es una imagen antigua evidentemente, pero tiene que ver con esto, o sea, cómo es esa nueva interacción social, y aquí creo que habría que empezar también a hacer ese tipo de estudios, sobre todo a la gente que nos interesa el ámbito urbano, bueno, cómo va a ser esa nueva interacción social a distancia, con tapabocas, sin poderse necesariamente ver cercanamente, en fin, supongo que Hegel ya habrá hablado mucho de esto, ¿no? O sea, finalmente la importancia de las distancias en los espacios públicos y cómo es esta interacción, en fin, no andar en esto muchísimo, pero bueno, entonces, ¿qué oportunidad había en esto que evidentemente sigue siendo terrible? Pero ¿qué oportunidad teníamos? Estábamos en nuestras casas y redescubríamos un entorno sonoro, ¿no? O sea, la verdad es que fue muy impresionante
cómo durante las primeras semanas, y yo creo que durante varios meses, en todas las notas de prensa o en muchas de las notas de prensa, empezaba a aparecer esta idea de las ciudades se escuchan, las ciudades tienen sonidos, empezaron a ver, hay muchos proyectos también derivados de esto, ¿no? O sea, hay proyectos artísticos, pero también proyectos desde el urbanismo, pero también cuestiones de que los medios empezaban a recoger distintas cosas que estaban sucediendo, se les preguntaba a la gente justamente que se dedicaba a temas de música, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera las ciudades se habían acallado. Y eso era muy impresionante, ¿no? O sea, creo que digo, depende un poco de la situación que tenga cada ciudad en el mundo ahora, pero pues las ciudades, por lo menos una ciudad como la Ciudad de México y las ciudades mexicanas estaban, pues no sé si en completo silencio, pero unas ciudades que normalmente están a 80 decibeles, que es completamente dañino para la salud y demás, llegaban a tener entre 30 y 40 decibeles, ¿no? O sea, no había aviones, el transporte era pues era muy escaso, y la verdad es que había muy poca gente en la calle, ¿no? O sea, entonces, todo esto empezó a salir en las notas de prensa, ¿no? O sea, empezaba a ver ya una importancia del entorno sonoro, un redescubrimiento finalmente de lo que estaba pasando, lo cual a mí me parece que era y sigue siendo muy interesante, ¿no? O sea, creo que hay que hacer toda una memoria, bueno, yo estoy haciendo toda una memoria justamente de estos meses en las distintas ciudades, de cómo se fue recogiendo. Y lo que es muy interesante también es que no solamente se recoge desde la gente que trabaja en prensa, ¿no? O sea, no solamente desde los periodistas y o reporteros, sino también de narrativas de las personas, cómo se iban sintiendo incluso en términos del sonido, cómo se iban sintiendo con ese silencio forzado al que se ven expuestos, y donde también esta cuestión de la consideración público y privado es un papel fundamental, ¿no? O sea, finalmente tu espacio privado, y eso en alguna de las primeras pláticas que me invitaron cuando empezó lo del confinamiento, o sea, en marzo, hablábamos de esto que cuidamos, que empezamos a cuidar todos mucho, y esto es un pequeño paréntesis, ¿no? Cuidamos mucho siempre el encuadre, y entonces, ¿qué va a haber de esa cámara? ¿Qué vamos a permitir que se vuelva a lo público en las clases, conferencias y en las distintas reuniones que tenemos todos los días, ¿no? O sea, muchos de nosotros. Entonces, ¿qué es eso que va a recoger? Pero si tenemos el micrófono abierto, no podemos tener el control sobre el sonido, ¿no? Sí que podemos usar audífonos y probablemente eso de alguna manera ayuda a que no se metan otros sonidos, pero bueno, hay anécdotas súper simpáticas ahora de ciertos sonidos que se han metido en juntas, ¿no? O sea, porque bueno, pues el entorno sonoro no es tan fácil de controlar. Entonces, bueno, eso como anecdótico. Entonces, a mí se me ocurrió, y esto lo saqué, digamos, este diario sonoro, muy al inicio de la pandemia. Yo tengo una hija chica, y entonces pensaba pues, cuando yo era cuando yo era niña, a mí me gustaba escribir lo que me pasaba todos los días, ¿no? Un poco como creo que es un poco terapéutico, y yo siempre les digo a mis estudiantes desde hace mucho que hay que ir escribiendo la memoria de lo que van haciendo, ¿no? Para su lectura propia, para ver cómo uno va cambiando, para ver cómo uno va evolucionando. Y entonces, bueno, yo es una cosa que he hecho durante muchos años, no quiere decir que lo haga diario, no quiere decir que necesariamente siempre recoja lo mismo, en fin, voy recogiendo distintas cosas, uno va guardando incluso frases de libros que ve. Entonces, hice o rehice un trabajo que había venido haciendo, justamente, que le llamaba el diario sonoro, ¿no? Este diario sonoro, quiero decir que el antecedente es varios talleres que me tocó y que me ha tocado dar. Bueno, este año no hubo, pero por obvias razones, pero en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, varios de los profesores o varios de los académicos que trabajamos ahí, colaboramos en un taller que se les da de la universidad. Y en ese taller yo trabajaba con los niños, digamos, de los trabajadores de distintas edades, porque siempre te tocan grupos diversos, y pues me parece que una de las cosas que de trabajo importante hacer en términos del sonido es pues justamente que la escucha hay que transmitírsela, o esta escucha atenta hay que transmitirla pues a los más pequeños, ¿no? Que finalmente la verdad es que son los mejores escuchas. Los mejores escuchas porque pues no están contaminados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tienen los oídos abiertos, tienen un interés por el campo del sonidos, tienen un interés por descubrir cosas nuevas. Entonces pues es toda una oportunidad, que siempre es un reto dar clases con niños. Entonces evidentemente hay que componer y transformar ciertos ejercicios en cuestiones lúdicas, ¿no? Entonces hacíamos y los hacía construir este diario sonoro, que de verdad empezó de la manera más
pues ahí lo ven con hojas impresas y demás, pero al principio era en hojas de cuaderno, y entonces en hoja de cuaderno se iban preguntando distintas cosas, y entonces ellos tenían primero que armar su portada entendiendo de qué se trataba o qué era un diario sonoro y qué tenían que recoger ahí, y después había distintas preguntas que tenían que ir armando, y ese diario se lo llevaban, y bueno, la idea era obviamente que me compartieran los resultados. Evidentemente eso no sucedía, pero digo, no, pero era un poco más bien como para empezar a que estos, los más pequeños empezaron a redescubrir este entorno sonoro que nos rodea, ¿no? Creo que es fundamental también ese otro ejercicio, ¿no? Yo hago mucho trabajo de lo que llamo educación sonora en términos de decir, pues, lo positivo y lo negativo que tiene el sonido. Entonces, creo que descubrir el entorno sonoro es fundamental. Entonces, con los niños empecé a trabajar con esto, y después, pues, la verdad es que dije, empezó la pandemia. Bueno, empezó en México la pandemia, o sea, llegó la pandemia a México finalmente a finales de febrero, y nosotros todavía estuvimos unas semanas trabajando, y un poco antes de salir, o bueno, de que nos mandaran a nuestras casas a trabajar, lo transformamos en un proyecto digital, ¿no? Lo hicimos en un PDF, ¿no? Recogiendo un poco de esas mismas preguntas, haciendo unas nuevas, enfocándolo sobre todo, obviamente, a la cuestión de la cuarentena, por eso se llamaba Diario Sonoro en Cuarentena, con la colaboración de una diseñadora que me ayudó a hacerlo en un PDF, y lo subí a esta plataforma que se llama ISU, en donde pues evidentemente era libre, se puede bajar, se puede descargar, en fin, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Y entonces lo que es, o sea, el ejercicio, yo primero la verdad es que lo pensé para los niños, y tuve después muchas respuestas incluso de personas adultas, ¿no? Que decían que era muy buen ejercicio para trabajar el entorno sonoro, que era un muy buen acompañamiento para justamente estos días tan complicados, que fue, pues el inicio de la pandemia fue para todos muy complicado, supongo que sigue siendo, pero digamos, se va complejizando de distintas maneras. Entonces tenía unas instrucciones muy básicas, pero en realidad tenía que ver con pon atención a lo que escuchas, ¿no? O sea, finalmente abre tus oídos, eso era lo fundamental. Y después podía ser, evidentemente se podía imprimir, ¿no? O sea, la idea es que se puede imprimir y se puede hacer collages y demás, pero también puedes utilizarlo en los distintos dispositivos. Entonces, bueno, esta era, digamos, así está cuando uno abre el ISO, y entonces se van abriendo las páginas, ¿no? Se puede descargar, insisto, se puede hacer todas las veces que sea, porque digo, no tiene que ver con eso. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el primer sonido de tu mañana? Captura en esta página lo que escuchas. Hay varias distintas, ¿no? Y alguna gente sí me ha compartido resultados, ¿no? Entonces dibujo un sonido chiquito, bueno, pues, y entonces las respuestas son, pues, no curiosas, son difíciles sistematizar, pero eso da siempre pie a decir, bueno, es que hay gente que sí está escuchando, ¿no? Es bien interesante. Entonces dibujo un sonido chiquito cuando parpadeo, dibujo uno grande, pues las ambulancias, ¿no? O sea, el tema de las ambulancias, las sirenas de las ambulancias en esta ciudad, por lo menos la Ciudad de México, pues suenan en las noches, en el día, muchas horas del día, ¿no? Y bueno, y ahora, por ejemplo, ¿qué sonidos escuchas, no? Ahora que te quedas en casa, bueno, escucho más música en la calle, hay más movimiento debajo de mi casa, hay gran diversidad de sucesos urbanos que antes no conocía, porque claro, también ahora estás en tu casa, en donde normalmente no estabas tantas horas al día, ¿no? Ahora estás, pues, por lo menos muchas del día, y estás descubriendo ese otro espacio, ¿no? Ese otro espacio, entonces cómo funcionas dentro de ese espacio, pero también cómo se escucha lo que pasa fuera de tu casa, ¿no? Y cómo de alguna manera va marcando probablemente ritmos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un poco también la idea del ejercicio. Y bueno, me compartían otros, ¿no? O sea, de distintos lugares, entonces había gente que sí lo metía a máquina y me lo compartía. Entonces, bueno, y lo que es también interesante es ver que, bueno, pues evidentemente cada estado de este país, como pasa en todos los países, tiene sus consideraciones incluso en términos del sonido, ¿no? El sonido tiene que ver con una cuestión también cultural, de memoria. Insisto, como esta parte que decía, ¿no? O sea, estos filtrajes que hacemos, pues el tema de identidad es fundamental. Entonces, este es el primer diario, y hoy que se publicó el 20 de marzo, y que, bueno, evidentemente lo que es bien interesante es que los primeros meses, o sea, digamos, todo, de marzo a, pues, sí, más bien marzo, tuvo muchas descargas y hubo mucho, ¿no? O sea, la verdad es que ahí quedó, está ahí, es libre, se puede entrar, se puede descargar, en fin, se ha ido trabajando con eso, se ha trabajado incluso porque yo uso mucho las redes sociales, entonces uso mucho la red de Twitter, y ahí lo publiqué, y justamente pues lo descargaron en distintas partes del mundo, y se ha trabajado con él en distintas, ¿no? O sea, me han escrito profesores de algunas escuelas de otras partes para decirme, oye, lo estoy haciendo con mis estudiantes, en Costa Rica sirvió para hacer, ahora que oía justamente a la
a la colega que hablaba un poco antes que yo, decir, bueno, que venía de Costa Rica, bueno, pues en Costa Rica se sirvió para hacer una cuestión de cuestiones de patrimonio, en fin, se ha trabajado para distintas cosas, ¿no? Es interesante eso y siempre es halagador, por supuesto, que el trabajo funcione. Y justo también con la idea de que la construcción del entorno sonoro se tiene que hacer de manera comunitaria. O sea, sí tiene que haber una comunidad que trabaje en la construcción de los mapas. O sea, no podemos seguir pensando solamente en mapas en términos de decibeles. Entonces, a mí me importaba mucho esta parte de recoger lo que escuchaban los otros y las otras, ¿no? Entonces, de ahí pasó a, pues, a mí me gusta que la gente participe en mis proyectos en general y no con gente de la academia, sino las colaboraciones siempre son bienvenidas. Entonces, otra vez de Twitter, un tuitero que se llama Edwin Herrera me contactó y me dijo, oye, ¿por qué no pasamos tu diario a una suerte de encuestas de estas de Google, ¿no? ¿Por qué no hacemos una encuesta en donde finalmente se recojan algunas de las preguntas? Te hago una propuesta. Ah, pues perfecto, me parece fantástico, Edwin, por supuesto, yo encantada. Vemos cómo lo trabajamos, entonces él me mandó una primera propuesta, yo la reformulé, hice algunas consideraciones y demás, entonces, digamos, de ese primer proyecto está este otro segundo, que en realidad va de la mano, va empalmado y demás, pero en este, lo que es interesante, por supuesto, es que son datos que se pueden sistematizar, pueden graficar y que incluso se pueden combinar con otras variables, eso siempre es interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesto este cuestionario? Que, digamos, para que se entienda, bueno, evidentemente hay unas 4 preguntas de identificación que tienen que ver con edad, nombre, género y ciudad, ¿no? O sea, era muy importante saber la ciudad, entonces pedía el código postal porque estamos construyendo ahora unos mapas con sistemas de información geográficas justamente para ver de dónde, ¿no? En códigos postales, pues, de qué parte de México, porque evidentemente por lo menos en ciudades tan grandes como las nuestras, pues cada espacio es casi como un pueblo distinto y la identificación de los sonidos es distinta y también tiene consideraciones sociales, económicas. Entonces, para empezar a juntar con otras variables y datos duros, entonces, bueno, estas 4 preguntas de identificación y luego había 6 bloques con 24 preguntas. La primera pregunta o el primer bloque, digamos, de 3 preguntas tiene que ver con, bueno, este es el espacio temporal. Era muy importante saber, o sigue siendo muy importante saber cuántos días, o sea, si la gente estaba en confinamiento, ¿no? Y, porque, bueno, porque en ese momento era, o sea, casi rotundo y obligado, y cuántos días llevaban, ¿no? Entonces, bueno, eso se recoge en esto que aparece ahí en amarillo. Después, la segunda parte tiene que ver con esta escucha atenta y limpieza de oídos, o sea, porque sí hay que empezar a introducir al que escucha en eso que implica, pues, volver o poner atención, ¿no? A lo que nos envuelve en el entorno sonoro. Entonces, era cuál es el primer sonido que escuchabas, cuál es el último sonido que estás escuchando ahora, y recuerdas algún sonido de uno de tus últimos sueños, ¿no? Después, la cuestión de la percepción, o sea, cómo de alguna manera estás percibiendo ese entorno sonoro y qué te está diciendo, qué es, ¿cómo te hace sentir? Entonces, bueno, ¿te asusta algún sonido? ¿Cuál es, no? ¿Qué te hace sentir el silencio percibido, el silencio que se percibe por la pandemia, ¿no? Que eso era bien importante, porque la verdad, y ahí, pues, las respuestas son muy variables y tiene que ver mucho con las fechas. O sea, muy al inicio había muchas respuestas de temor al silencio y en el intermedio, digamos, cuando uno empezó quizá a habituarse, porque también la escucha tiene que ver con las cuestiones de hábitos, ¿no? Pues las respuestas eran otras, entonces era muy interesante. Y bueno, ¿cómo te sientes, no? Luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el diario, entonces, pues pensar en cuál es la descripción de los sonidos de su día, qué se escucha en la zona donde vives, ¿no? Porque eso también después se puede asociar, por ejemplo, si tienes el código postal, puedes ver cuáles son las actividades, cuál es la dinámica socioeconómica de ese espacio, puedes ver con los mapas que se tienen ya en la ciudad en términos de cuáles son los establecimientos mercantiles, en fin, ¿no? Se pueden hacer otro tipo de mapeos distintos. Y bueno, pues sí, la verdad es que yo sigo haciendo trabajo en términos de activismo en contra del ruido siempre. Como ya dijo Manfred, me toca participar como consejera de gobierno de la Procuraduría de Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Entonces, pues la consideración de seguir pensando en cómo hay que cuidar la audición y también qué significa o qué es el ruido, pues sigue siendo parte importante de mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, si la gente sabe cómo se cuidan los oídos, que pues en general no necesariamente se sabe, y si los cuidan o los cuidan, ¿no? Y el cuidado implica ir al audiólogo, evidentemente limpiar los oídos, pero evidentemente también no exponerse a ruidos, en fin, ¿no?
Y el ruido, bueno, pues si se creía que era un problema y si sabían si en su ciudad había reglamentos o no, porque, bueno, no sé en otros países, en otras zonas de la región, pero en este país hay muchas leyes, pero la instrumentación de las leyes en términos de ruido es muy, muy complicada, más allá de que la medición es complicadísima. Entonces, bueno, era importante. Estos 6 bloques pueden ser subdivididos y pueden ser analizados de distinta forma o pueden ser combinados, en fin, ¿no? Entonces, bueno, y había otra que tenía que ver con si les gustaba la música o no y qué escuchaban, ¿no? Y eso, pues, es mero interés particular, porque hay muchas luego quejas en términos de si les gusta o no la música y qué tipo de música. Entonces, bueno, esas son, a veces también uno hace preguntas en este tipo de herramientas que no necesariamente están buscando algo en específico, si no hay intereses particulares, ¿no? Bueno, el primer registro que se tiene de es del 30 de marzo y el último fue justamente ayer, bueno, hoy en la madrugada, son 221 días, hay 300 respuestas ya, digo, yo no diría que es, o sea, no busca ser una muestra representativa, no estoy, es otro tipo de trabajo, es un trabajo más cualitativo y más bien busca, y insisto, como redescubrir ese entorno sonoro y que la gente, pues de alguna manera lo pueda narrar, ¿no? O sea, esas narrativas son importantes. Y sí, es cierto, es curioso, hace rato que veía cómo han ido las entradas, pues cada vez hay menos, eso me queda muy claro. Pero lo que es bien interesante es cómo en abril fue así como el auge de entradas y es donde la mayoría de las respuestas, por ejemplo, en términos del silencio, resultan con una cuestión de temor y de, pues, hasta de molestia, ¿no? O sea, como con una sensación de inseguridad. Y en cambio, las de los distintos meses pues va disminuyendo esta sensación, ¿no? Entonces, bueno, fin, eso por decirlo. Y bueno, yo no sé, y puse ahí el semáforo justamente porque decir, bueno, pues los estados de la República van cambiando en este semáforo que las autoridades han impuesto como para hacer entender qué es lo que se puede y qué no se puede hacer. Entonces, bueno, yo podría decir que la Ciudad de México estamos como entre naranja, rojo, ¿no? Entonces, pues hay actividad, pero no hay actividad, pero entonces la ciudad ya ahora se escucha distinto que lo que se escuchaba en abril, ¿no? Entonces, bueno, también eso se está analizando. Pero, ¿de dónde vienen los participantes? Bueno, pues sí, la mayoría de las respuestas son de la Ciudad de México, pero también hay de otros países, es muy menor. De todas maneras, esta misma, y no traje los resultados hoy, está traducida y entonces en una maestrante de la Universidad de Penn la tradujo y entonces también en Estados Unidos de alguna manera se ha distribuido y entonces también tenemos resultados de allá con las mismas preguntas, pues están traducidas y pues, están los distintos estados de la República Mexicana y como dije hay otros, ¿no? Sobre todo España, Portugal y me parece que hay alguno más, ¿no? Entonces, bueno, eso pues para ver un poco la representatividad en términos de, y bueno, claro, ahora toca ver en la Ciudad de México, por ejemplo, pues los distintos códigos postales, ¿no? Teniendo tal cantidad de respuestas. Es curioso también cómo el sexo femenino es mucho más participativo de este tipo de cosas que el sexo masculino, ¿no? O sea, la verdad es que sí, pues de las 300, casi aproximadamente 200 respuestas son de mujeres, ¿no? O sea, eso es, en fin, eso es interesante también de analizar, ¿no? Pues empezar a pensar justamente si hay incluso respuestas afines entre el género femenino y el género masculino. Entonces, bueno, pues así un poco a grandes rasgos. ¿Y cuáles son las edades, no? O sea, sí hay respuestas de niños desde los 12 años y hay respuestas de personas mayores de hace más de 80 años, ¿no? Entonces, un poco esa es la pirámide o esas son las edades que tiene considerado, porque, bueno, pues evidentemente pues el entorno sonoro lo escuchamos todos y sería interesante también empezar a ver por grupos de edad cómo son esas consideraciones, ¿no? Empezar ahora a trabajar en esa sistematización en términos de edades, de género, de cuestiones sociales, de código postal, de empezar a trabajar con, de fechas, por ejemplo, que tienen que ver y se puedan asociar con el confinamiento o las restricciones en términos de las posibles salidas o las actividades. Entonces, bueno, se puede asociar con varias cosas. Creo que puede ser parte incluso de esa memoria que creo que nos toca ir construyendo entre todos. Y bueno, hice este ejercicio súper rápido que tiene que ver con esta composición de palabras, ¿no? ¿Qué hace sentir el silencio que se percibe por la pandemia? Pues triste, ¿no? O sea, extraño, algunas veces relajado. Lo he notado, o sea, finalmente hay mucha gente que te dice, es que me di cuenta que hay silencio, ¿no? O sea, nunca me había dado cuenta, raro,
tensión, intranquilo, protegido, dependía, ¿no? O sea, como que hay distintas maneras de considerar el silencio, entonces de estas aplicaciones en donde se ve un poco cuáles son las palabras que con más frecuencia se han utilizado, entonces seguro, pero bueno, sí aparece ya la palabra de paz, me encanta, otros dicen, bueno, pues miedo, preocupación, me deja pensativo, estoy en alerta, ¿no? Entonces, bueno, ahí es interesante también este ejercicio, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿cuál es el primer sonido de la mañana? Pues sí, la verdad es que a mí todas las narrativas o las narraciones que hay de muchas de las ciudades tienen que ver con parecería como si nunca nos hubiéramos dado cuenta que en la ciudad hay pájaros y que pues siempre han estado ahí, ¿no? Coincidió evidentemente con la primavera, por lo menos en este país, ¿no? O sea, la primavera, y entonces en la primavera pues trae más pájaros y entonces de alguna manera cantan, pero lo que dicen los biólogos, o sea, los expertos en ese sentido, es que en realidad los pájaros siempre estuvieron ahí, pero no los escuchábamos porque cantaban probablemente más bajo, o finalmente no los escuchábamos porque el ruido de la ciudad impide que se escuchen los pájaros, ¿no? Entonces ahora los pájaros se escuchan más. Y sí es cierto que hay pájaros que pensamos que ya no existían en la ciudad. A mí me llegó a sorprender pájaros carpinteros, ¿no? En el jardín de mis padres. Entonces, pues, muy impresionante. Y bueno, claro, también obviamente se siguen escuchando ladridos de perro, autos, el despertador, ¿no? Porque siempre, bueno, hay alguien que te dice, ¿cuál es el primer sonido de la mañana? El despertador, ¿no? O sea, eso es como en automático. Bueno, respiración, ladridos, a la vecina, a la basura, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en eso, insisto, también tiene que ver con, se pueden identificar por código postal los distintos ritmos que va adquiriendo la calle en los distintos momentos del día, ¿no? Creo que eso siempre es interesante. Y luego el otro, ¿cuál es el último sonido del día? Pues también, ¿no? La gente, es bien curioso, pero a la gente no le gusta, y eso no es de ahora, sino es desde siempre, la gente siempre se duerme con un sonido. O sea, siempre busca, en los distintos talleres que me ha tocado dar, siempre te dicen, no, es que yo me tengo que dormir con la televisión prendida, el radio prendido, tengo que poner ruido blanco porque si no, no puedo conciliar el sueño, tengo que, o sea, mis perros. Entonces, como ven, la verdad es que muchos tienen que ver con sonido. Hay pocos que dicen silencio o en realidad, incluso no sé, el refrigerador, la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, empezar a codificar todos estos datos, ¿no? Hoy, insisto, solo es una muestra de esto, que, bueno, pues es un ejercicio que está todavía abierto y que, pues, sigue recogiendo datos para los que les interese entrar y también con una idea de que se puede hacer varias veces, ¿no? O sea, no hay ese impedimento. Alguien en términos estadísticos es otro tipo de muestra, ¿no? No es una muestra de estas representativas que tienes un porcentaje de población, en fin. Y sí, bueno, la verdad es que sí, lo que la verdad da gusto es que la gente sabe que el ruido es un problema, ¿no? O sea, ahí sí. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo importante a seguir haciendo con las autoridades, o sea, los tomadores de decisiones. Evidentemente nosotros, la academia, tenemos un papel, creo que fundamental, y la ciudadanía. O sea, creo que seguir trabajando con los comités vecinales, como me tocaba antes de la pandemia, que estuvimos viendo proyectos para ver cómo pues disminuíamos o cómo hacíamos para que el ruido en la ciudad, porque de verdad esta ciudad se ha vuelto muy, muy ruidosa y sí, y vuelve a ser ruidosa ahora, ¿eh? No podría decir que en realidad encontramos el silencio, lo vimos como oportunidad y nos quedamos silenciosos, todo lo contrario, ¿no? Y tampoco pretendo que sea una ciudad completamente silenciada. Pero bueno, también ese diario sonoro tuvo eco, por ejemplo, en aparece, entonces de pronto comparten, ¿no? Cómo se escucha y entonces se ponen el hashtag de diario sonoro en cuarentena y no sé si se escuchará, pero, ¿no? Me comparten sonidos como este, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente este no es el que pasa necesariamente clásico, este no es el grabado, este sí es un señor que habla, ¿no? O sea, entonces habla justamente, no necesariamente de los que tenemos en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México tenemos ya tonos y sonidos, que el de los tamales y también el de que el recoge fierro viejo, pero que son grabados. Este sí es un señor que va grabando, entonces no me acuerdo de cuál de las ciudades del interior de la República me lo enviaron. O este otro, ¿no? Que también en Instagram también de pronto me comparten algunos, pues, paisajes sonoros, y entonces me ponen, bueno, pues este era de los pájaros, en general hay muchos de pájaros, ¿no? Me han compartido muchos de pájaros, y entonces
¿no? Este tipo de sonidos que acompañan, pues, una mañana en un jardín, y entonces me los envían, ¿no? No necesariamente respondiendo el diario, ¿no? O sea, como que empezar a también pensar en que la gente está interesada por el sonido y se da cuenta que existe el sonido, lo cual, la verdad es que, pues, es, es alentador en términos de lo que hace uno de investigación. Pero bueno, ¿qué sigue de esto? Pues por tiempo y por todo lo demás, pero ¿qué sigue de esto? Creo que, bueno, el primer ejercicio, evidentemente, que sigo trabajando es empezar a, pues, como ya dije, sistematizar todo lo que tiene que ver incluso con la forma urbana, porque tenemos que empezar a trabajar en términos de cómo esto se traslada a la forma urbana. Yo cuando hice la tesis doctoral, presenté una suerte de cómo podíamos clasificar los espacios que había en la ciudad, dependiendo de cómo estaban evidentemente configurados en las 3 dimensiones, o sea, digamos, ¿no? En la vertical y en la horizontal, con unos cortes, y qué posibilidades tenían de escucha en los lugares. Entonces, creo que es un trabajo que quiero retomar ahora justamente con esto, y gracias al apoyo de, bueno, con estos datos que ya tengo y demás, con otro ejercicio que ahora les contaré, y con el apoyo de Fábrica de Ciudad, estoy ahora desarrollando una nueva herramienta, ¿no? Todavía no tengo muy claro, no acaba de quedar, pero bueno, ya tiene nombre, lo cual ya es un avance. Y sí tiene un objetivo que ahora les comentaré, ¿no? Pero entonces, este Diario Sonoro en Cuarentena, junto con algo que yo he estado trabajando, y ahí sí es un trabajo muy personal e íntimo en términos de, pues un poco para ir describiendo el día a día, en términos académicos, me ha costado mucho trabajo escribir, ¿no? Porque porque la concentración no es la misma que siempre, porque hay mucho trabajo, porque muchas cosas. Entonces, justamente pensando en que hay que, en esto que yo incito a mis alumnos a decir que tienen que empezar a escribir lo que está sucediendo, yo creo que también es un ejercicio que yo he hecho. Entonces, como no podía necesariamente escribir, me puse a hacer una suerte de derivas, obviamente, en el interior de mi casa, ¿no? En donde sí narro ciertas cosas, pero también dibujo, también grafico, y también también incluso cito frases de textos que voy leyendo, ¿no? Entonces, a esto lo llamo deriva narrativa, incluso lo estamos trabajando con los estudiantes, y está resultando muy bien porque es, pues, un ejercicio casi como, pues, para sobrellevar el día a día un poco, ¿no? Y también para darse cuenta de, pues, la oportunidad y del privilegio y de que uno necesariamente, que es afortunado también, ¿no? Y bueno, también para un poco descargarse, ¿no? O sea, la verdad es que también los diarios y contar estos relatos y recoger estas anécdotas sirve también para descargarse. Entonces, en estos dos componentes, ¿no? Y en esto que decía antes de decir, bueno, finalmente sí podemos asociar la forma urbana con, ¿no? La forma urbana y la forma urbana con los sonidos y con la escucha. Entonces, estos tres están pensando para justamente en hacer esta nueva herramienta que estamos empezando a desarrollar, que tiene que ver con, pues, se llama diapasón. Como bien saben, pues el diapasón es este que sirve para afinar y para escuchar. Y entonces, bueno, pues yo sí creo que nosotros en comunidad podemos afinar o colaborar para afinar las ciudades, y afinar la ciudad no significa que suene igual, sino simplemente significa que podamos escucharnos y que podamos escuchar lo que queremos, ¿no? Entonces, retomar un poco esta idea de la acústica urbana que yo había desarrollado para la tesis, ¿no? Que tiene mucho que ver con la acústica de salas, pero bueno, pues es urbana, en donde se necesita un análisis participativo y una consideración participativa, como ya dije, la construcción de comunidad, el análisis de la escucha, etcétera, y porque hay que encontrar, ¿no? estos otros espacios de posibilidades de escucha, pero también que tienen que ver con después pasarían a cuestiones de rehabilitación, pero también de patrimonio, en fin, ¿no? Entonces, empezar a trabajar en eso. Entonces, bueno, este nuevo herramienta que espero, pues, antes del fin de año puede estar, pues, público, porque los proyectos así son. O sea, yo creo que justamente se alimentan del público, y se pueden sumar colaboradores, pero también se pueden sumar ideas, pero también, evidentemente, si no hay contribuciones, ¿no? De los registros que se hacen, de cómo se escucha, de qué se siente, en fin, bueno, pues no funciona. Entonces, bueno, pues este nuevo trabajo se va a llamar Diapasón, Diario para Sonidos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es Ibero Fábrica de Ciudad. Y bueno, pues creo que
por ahora lo dejaría hasta ahí. Podría yo, la gente que me conoce sabe que podría hablar del sonido y de cómo el entorno sonoro es importante. Dejo ahí mis datos por si alguien tuviera después algún interés, si quisiera compartir el diario, si quisiera mayor información. Y bueno, también por si, no sé, todavía hay oportunidad de preguntas o alguna participación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Jimena, porque es un trabajo espléndido. Honestamente no sé ni cómo comentar lo que tú nos acabas de presentar porque es tan amplio y tan integral que de verdad a mí me inspira. Yo soy honesto, yo he trabajado temas de participación ciudadana, de urbanismo y conozco, digamos, desde ese punto de vista los retos que tiene y que tú tomes un tema tan interesante y tan específico y que lo pongas de una manera tan simple al acceso de todas las personas y que sea algo tan cotidiano que no lo veamos y que tú le pongas datos, rostro, nombre a todo eso, a mí me parece algo sumamente notable. O sea, hice algunas anotaciones acá, creo yo que me quedo yo con el tema de que los niños son nuestras mejores escuchas. O sea, yo creo que a veces los que estamos en el tema académico caemos en el tema de trabajar para escribir el paper, trabajar para publicarlo, que me lo meto al portal o a la revista indexada y creo que tú das en el blanco en el que creo que lo mejor es darle eso a las nuevas generaciones, ¿sabes? Y yo creo que lo que tú nos mostraste el día de hoy es algo increíblemente notable, también muy noble, creo yo, de sensibilizar a las nuevas generaciones y a las que estamos ahora, pues también de ser más conscientes de algo que quizás es tan, quizás lo damos por sentado, quizás no le ponemos atención, como tú lo mostraste en los datos de la cuarentena, la gente notó el silencio, o sea, es algo que es impresionante y que creo que pues es un gran trabajo el poder mostrarlo y el poder visibilizarlo de esa manera. Definitivamente nosotros nos vamos a sacar con muchas ganas de colaborar, de ver si de repente ese diario se puede trabajar de alguna manera aquí en Guatemala. O sea, como te comentaba y le comentaba yo a los ponentes anteriores, el 42% es área boscosa. Tengo amigos que también se dieron cuenta que me decían, oye, ¿sabes qué? No he dormido muy bien porque me despertó un pájaro carpintero. Y yo, bueno, o sea, notaste que hay diversidad, notaste que hay fauna en la ciudad pues creo yo que verlo de una forma tan interesante con un trabajo tan sistemático como el tuyo, creo yo que es algo muy valioso y creo que sería algo interesante también que estamos en regiones similares, pues poder ver con tus ojos qué es lo que está pasando también de este lado. Creo yo que es un área que no se ha explorado muchísimo y que definitivamente da curiosidad pues conocer ese tipo de datos e información y también en dónde estamos viviendo, ¿no? Mira, una pregunta que las lanzaban aquí en el chat y que bueno, estoy seguro que varios de nosotros pues tenemos curiosidad de ello. Como lo hemos dicho, creo que tú eres de las pocas personas que está en esta área tan importante y relevante. Entonces, quisiéramos saber, base tu experiencia y al trayecto que has tenido, porque entiendo que esto es una tesis que tú la desarrollas, quizás lo venías haciendo desde antes, pero quizás lo desarrollas con más profundidad en Barcelona. Según tu experiencia que tuviste en una ciudad como Barcelona y luego tu llegada a México, lo que has tenido de experiencia con el trabajo comunitario que tú ves, ¿cómo ves esa sensibilización y esa concientización de las personas hacia ese paisaje sonoro? O sea, y cómo ha sido eso y cómo lo ves al futuro y si nos puedes dar algún consejo a otras ciudades de cómo empezar o cómo dar esos primeros pasos. Pues mira, lo dijiste creo que al inicio, o sea, creo que primero la academia tenemos que empezar a dar voz a los otros, o sea, yo creo totalmente, nunca he tenido necesariamente una experiencia tal cual, pero creo que la transdisciplina es fundamental, o sea, finalmente los otros actores crean conocimiento y generan conocimiento, y generan conocimiento tan valioso como los que tuvimos la fortuna de
ir adquiriendo títulos, ¿no? O sea, ir elevando, si quieres, pero en ese sentido. Creo que esa es la primera cosa, o sea, estamos en igualdad de circunstancias. Para construir ciudad, creo que eso es fundamental, o sea, quitarse esta idea de esta decisión. A veces me toca estar en algunas mesas, ¿no? Digamos, con los urbanistas, estos que han construido nuestra ciudad, y en fin, y estas discusiones, y se sigue pensando la ciudad igual que se pensaba en los 60, ¿no? O sea, yo en mi escritorio y no tengo esa cercanía con la gente. Entonces, sé que, por ejemplo, seguramente ayer Guel, Peñalosa, describieron perfectamente justo eso que tenemos que hacer, ¿no? O sea, finalmente hay que trabajar con la gente, hay que trabajar en pequeñas escalas, porque también tampoco se puede ser tan ambicioso de ahora vamos, digo, Guatemala también es una ciudad muy grande, no es una región, es una ciudad bastante grande, pero también está la antigua, o sea, hay que ir trabajando por distintas zonas, con distintas consideraciones, y la gente es distinta. El acercamiento con los comités vecinales, por ejemplo, en términos de ruido, o sea, te voy a hablar primero como de la parte que se trabaja en términos colaborativos negativos, pues, es fácil la confianza cuando en realidad crees tu causa, ¿no? O sea, yo sí creo realmente que el enemigo es el ruido y no tiene consideraciones políticas. O sea, yo justamente creo que digo, la región se parece y somos muy similares en eso. Entonces, no estoy descubriendo el hilo negro en nada. O sea, finalmente hay que trabajar con la gente y buscar y tener, por ejemplo, yo siempre promuevo por el derecho al descanso y el derecho al silencio. Y eso no puede pasar por las élites. Tendría que ser en igualdad de circunstancias para todos y todas, ¿no? Eso para empezar. Entonces, sí es cierto que hay que como reeducar la escucha. Con los niños, por supuesto, o sea, la verdad es que sí, los más pequeños son los mejores escuchas, ¿no? O sea, yo digo, no mi hija, porque mi hija ya está harta que le hable del tema, ¿no? Pero con los otros sí, ¿no? O sea, siempre tenemos eco y entre ellos se comunican y demás. O sea, creo que eso es fundamental también con los estudiantes. O sea, finalmente, creo que desde la arquitectura, a ti que te toca estar también como docente, ¿no? En arquitectura y en urbanismo, empezar justamente a decirles que la ciudad no solamente se construye por eso que salen las revistas o por eso que se ve o eso que se construye, todo lo otro también tiene que ver, y todo eso otro, de alguna manera, cuando se construye un edificio, se hace una calle o se transforma un parque, eso transforma la sonoridad del espacio. Entonces hay que pensar en términos del impacto sonoro también, impacto positivo y negativo. Y luego, en términos positivos, que creo que esa es una de las cosas que me acuerdo que mi director de tesis, Francesc Daumal, en Barcelona me insistía muchísimo, es que nuestro gran error es que siempre trabajamos desde el aspecto negativo y entonces buscamos la corrección de eso negativo. Pero tendríamos que empezar a buscar cómo podemos dar la vuelta a eso y empezar a descubrir esos otros sonidos, ¿no? O sea, eso otro que es positivo en términos del sonido. Y quizá eso positivo es lo que tenemos que resaltar. Entonces, yo he trabajado, digo, con algunos estudiantes en eso. Entonces, de hacer mapeos y ir a ciertas zonas acústicamente saturadas, o sea, sí con ruido y demás, en donde se hace un trabajo etnográfico y de escucha atenta, de sentarte, escuchar, aprender a escuchar, empezar a hacer levantamiento de sonidos, empezarlos a mapear, siempre registrando, obviamente grabando, pero también haciendo registros o sea, con sonómetros, porque, bueno, pues es necesario hacerlo, o sea, siempre tener ese parámetro, preguntando a la gente y demás, y justamente a la hora de descubrir eso, entonces tú puedes intensificar esos sonidos para que el ruido no se escuche, ¿no? Eso creo que hemos perdido eso. Entonces, siempre corregimos. Entonces, hay muchísimo ruido, entonces ponemos pantallas acústicas. Hay muchísimo ruido, entonces pensamos en pavimentos fonoabsorbentes. Es evidente que hay zonas de la ciudad que clarísimo tiene que pasar eso, ¿no? O sea, en las grandes vialidades y demás. Y la verdad es que el sonido va asociado de lo benéfico, de las nuevas formas o todo lo nuevo que se ha incluido en la planificación, que tiene que ver con la micromovilidad, con la recuperación de espacios públicos, con el transporte público, ¿no? O sea, con incentivar el transporte público. Entonces, y todo tiene sonido, y también puede disminuir. Entonces, pensar el sonido, yo insisto muchísimo, el sonido tendría que ser transversal a casi cualquier cuestión en términos de urbanismo que hagamos, o sea, de términos de planeación urbana. Digo, esas serían mis recomendaciones así, si quieres muy vagamente y no es fácil, ¿eh? Yo no digo, o sea, yo no te podría decir, aquí en México ya lo estamos haciendo porque todavía sigo en mi lucha y te puedo decir que ahora que estamos reactivando nuestra vida, ¿no? O sea, porque, bueno, pues es cierto que la pandemia no ha disminuido, bueno, los contagios y tampoco los fallecimientos desafortunadamente han disminuido, pero bueno, la vida, pues hay gente que tiene que salir a trabajar y punto, o sea, la vida tiene que continuar de algún modo, entonces sí te voy a decir que el ruido vuelve a ser el mismo y parece que no hay, o sea, parece que otra vez a las autoridades ya se les olvidó, o sea, ya no hay quien vigile, hay fiestas, en fin, pero bueno, pues
como digo, hay una parte de la academia que también tiene que ser activista y entonces hay que ir y pues sacar las banderas y hacer lo que toca, ¿no? No, pues definitivamente. Y yo creo que contigo tenemos la personificación de ellos, ¿sabes? Y de verdad que ojalá cada vez eh, haya más personas que estén desde ese lado, porque definitivamente creo yo que es algo necesario. Coincido totalmente con lo que tú nos comentas. Me quedo yo con algo sumamente interesante y que de verdad es un abrir de ojos y es trabajar desde lo positivo. Y creo que hay muchas cosas, ya en Instagram estamos viendo que ya pues tus palabras han hecho efecto y ese activismo pues ha llegado también aquí a Guatemala y que sin duda pues vamos a ponerle más atención a ello. Y creo yo que para mí y muchos otros académicos eres una inspiración, Jimena. Eh, pues ojalá cada uno desde nuestra área sigamos esos pasos. Creo yo que tenemos mucho por dónde incidir y como tú bien dices, también mucho de dónde aprender. Más que todas las personas que somos, estamos en el área urbana, creo yo que pues ya es clave que veamos el tema como un bottom-up, o sea, la construcción de ciudad desde una participación ciudadana va a ser la respuesta a la mejora de la calidad de vida en todos los aspectos. Y, y pues contigo cerramos la tarde de hoy, súper enriquecedora. La verdad es que yo para hacer una conclusión general, digamos, del todo, la experiencia, el intelecto y los aprendizajes que tuvimos de hoy, me quedo yo con lo que habló Miguel Ovalle al inicio, una persona pues que admiramos mucho su trabajo, que habló sobre el cambio del mindset, de cómo desde la gestión pública pues cambiar ese mindset. Interesantísimo que un psicólogo esté como un gestor público y eso se ve, digamos, reflejado en la calidad de vida. Por otro lado, pues la atención a la resiliencia y la reducción de riesgo de desastres que nos comentó Liliana, que es súper importante. Estamos viendo ahora con la tormenta ETA y lo que está pasando en Honduras, en el norte de Guatemala y probablemente en el sur de México también esté sucediendo eso. Es importante planificar nuestras ciudades de una forma más resiliente. Impresionado con lo que nos habló Juana sobre el tema de las ciudades más naturales. O sea, y va muy de la mano con lo que tú nos mostraste, Jimena. O sea, abrir los ojos a esos aspectos importantes. Y algo que quiero hacer notar también ahora, que yo creo que es muy importante y es un poco con lo que tú nos dices de la incidencia y la participación, es hacer notar que tuvimos 3 ponentes de género femenino súper relevantes, notables, sumamente inteligentes, que están liderando desde su área y que pues nosotros estamos encantados de aprender de ustedes. O sea, creo yo que cada vez es más y que pues nada, o sea, admirable el trabajo que hacen. Y muchísimas gracias, Jimena, sin duda, pues vamos a trabajar el tema de alguna colaboración aquí en Guatemala, emocionados sí. Con ello. Y bueno, y a todos los que nos ven y nos escuchan, pues les deseamos una excelente noche. Espero que hayan disfrutado, al igual que nosotros, este conversatorio. Las exposiciones que estuvieron pues fantásticas, honestamente. Sin antes irme, sin antes, por favor, darles algunos avisos sobre mañana. Mañana es la tercera jornada del encuentro. Con esto cerramos. Por favor, es de 9 a 12, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. 4 grandes ponentes: Roland Krebs desde Austria, Edgar Mora con la experiencia de Kensler Arquitectura, Livia Monteiro y Camila Marenkova desde Brasil. Por favor, síganos en las redes. Nuestros videos van a quedar publicados para que los puedan ver si se perdieron algo. Y pues les deseamos una excelente y fantástica noche. Y a ti, Jimena, pues las gracias por acompañarnos. De verdad, ha sido un gustazo. Te mandamos un abrazo muy fraternal hasta México y espero que nos veamos pronto. Sí, gracias, Manfred. Saludos a Guatemala. Espero que vuelva pronto a la Antigua y nos divertimos la última vez, la verdad, lo pasamos muy bien. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme. Nada, a ti. Que estés muy bien, que tengas buena noche.